Lo dijo en la primera hora. 7:29, sigamos justamente en la onda sanitaria. Nos contactamos con el doctor David Larreategui, él es médico internista, quien ha seguido muy de cerca, evidentemente, la evolución de la pandemia. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Hola, buenos días, gracias por la invitación. A usted por la gentileza de atendernos, doctor. A ver, ¿cómo evalúa usted la situación de emergencia que al momento estamos enfrentando y las últimas decisiones anunciadas por las autoridades en materia justamente de la emergencia sanitaria? Bueno, hay un aumento importantísimo de casos de COVID-19 que está generando que se empiece a desbordar nuevamente el sistema de salud, más aún porque ya en los últimos meses habíamos reducido la capacidad de atención, considerando que la vacuna ha sido eficaz. Otra cosa importante es que estos casos que se están atendiendo y que estamos atendiendo en el día a día son casos de sintomatología leve a moderada. La hospitalización comparado al número de casos sigue siendo baja. Yo creo que la vacuna sí tiene un impacto y estos datos que estamos viendo ahora de la gran cantidad de pacientes infectados, pero con unas bajas tasas de hospitalización en general, y así como la cantidad de personas que están falleciendo por COVID-19 es baja comparado a lo que ya vivimos en las dos anteriores olas fuertes, la del 2019 y la del 2020, justamente en estos meses. Doctor, yo planteaba una pregunta justamente en el arte donde promocionamos nuestra agenda y obviamente la entrevista con usted. ¿Por qué hay esta confusión entre una gripe normal, simple y la variante Omicron, doctor? Bueno, lo que pasa es que los síntomas que está generando Omicron son bastante flu-like, que se llama en medicina, es decir, tipo gripe, es decir, congestión nasal, mucho catarro, congestión ocular, dolor de oídos, ardor y congestión de la garganta y un poco de tos seca. De hecho, esta característica de la pérdida del gusto y el olfato, al menos en estas 2 semanas, yo he visto en una proporción de mis pacientes de un 15 a 20%, es decir, muy baja comparado a lo que teníamos previamente. Un poco de diarrea también está siendo característico, y la fiebre. Entonces, en general hay que recordar a las personas que los virus respiratorios dan síntomas parecidos a la influenza, todos. El virus de la gripe común, el virus de la influenza como tal, el coronavirus actual y los que teníamos, las variantes anteriores, dan síntomas gripales, pero de todo lo que estamos viendo ahora y frente a la expansión de esta variante Omicron, que es absolutamente contagiosa, todo paciente con sintomatología respiratoria debe ser considerado como COVID hasta que se demuestre lo contrario. Por un ejemplo, ayer en la clínica en la que yo laboro, de las 30 pruebas COVID que hicimos de pacientes sintomáticos respiratorios que acudieron a la consulta solamente con síntomas de catarro, 29 terminaron siendo COVID y uno fue influenza común y silvestre. Es decir, ahorita tenemos una movilización del virus, del coronavirus en una expansión tremenda. Entonces hay que sospechar en todo sintomático respiratorio la presencia del virus, inclusive sea fiebre o sea moquera, es decir, todo síntoma actualmente tiene que ser considerado como paciente COVID. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con una persona que tal vez tiene problemas de garganta, algo de moquera, pero no tiene fiebre y obviamente tiene decaimiento? Se hizo una prueba de COVID y en esa prueba de COVID le sale negativo, pero no sé qué tan efectivo es en este momento la prueba de COVID, que puede ser de antígenos o PCR, si es que no sé si los reactivos que tenemos aquí en el Ecuador pueden detectar la variante Omicron. No sé cómo se está manejando esto, doctor. A ver, por el contexto actual y por la pandemia, inclusive lo que usted nos plantea, que se trate de una prueba falsa negativa en un paciente con sintomatología COVID, tiene que ser abordado como un paciente COVID. ¿Por qué? Porque para la presencia de falsos negativos en pruebas tanto de antígeno como PCR ocurre en variable, en el PCR un poquito menos, entre un 3 a 9%, y en las pruebas de antígeno, que también son por hisopados, entre un 17 a 19%. Entonces, todo depende mucho del día, el tiempo que se hagan los síntomas. Sin embargo, como les insistí hace un momento, el que yo tenga síntomas respiratorios en el momento actual, en el contexto actual, frente a un virus súper contagioso, es decir, que contagia de una manera exponencial tremenda, que es este coronavirus Omicron,
pues tiene que ser tratado como COVID. ¿Por qué? Porque he tenido casos muchísimos, yo diría que la mayoría, de personas que inclusive, voy a ponerle un ejemplo, en una familia de 6 personas, papá, mamá, 2 abuelos y 2 hijos, todos estaban con síntomas respiratorios, se hacen los 6, 4 salen positivos y los 2 chicos salen negativos. Y por lo general las familias suelen tomar la decisión de enviarles los chicos a la casa de los otros abuelos. Y los niños 48 horas después empiezan a hacer síntomas y terminan contagiándoles a los abuelos. Entonces, lo ideal es que frente a una sospecha de COVID, frente a un paciente que yo tengo con síntomas respiratorios actualmente, si yo tengo una familia infectada, inclusive esas personas que han salido negativas tienen que mantenerse aisladas en el mismo círculo para seguir evitando el contagio masivo. Acá me piden que le pregunte al doctor David Larreategui cuál es el ciclo de contagio de la variante Omicron y cuál sería el tratamiento, cuáles son las acciones más recomendadas una vez que se confirme el contagio. A ver, los reportes de lo que ya tenemos de Gran Bretaña y de los reportes de Europa y Sudáfrica dan características un poco especiales a Omicron en el tiempo de contagio. Hay pacientes que a los 2-3 días del contacto ya desarrollan síntomas y otros un poco más tardíos, entre 8 y 10 días. El promedio en general de la aparición de síntomas en la población en general desde que yo tuve el contacto con la persona con COVID y variante Omicron es de 5 días. Es decir, si yo tuve una reunión el 31 de diciembre, lo que nos ha pasado esta semana, la gran mayoría que se contagió el 31 de diciembre empezó los síntomas el 6 y el 7 de enero, es decir, hace 48, 72 horas empezaron con síntomas y están empezando a desarrollar. Sin embargo, habrá un grupo de gente que desarrolla un poquito más tardíamente la enfermedad y es por eso que en general la mayoría de personas será el 5.º día, pero puede existir la posibilidad de que existan personas que tengan desarrollo de síntomas más tardíamente. ¿Cómo establecemos la diferencia, doctor, entre la variante Omicron y la variante Delta? Básicamente es a través de una prueba genética en donde yo tengo que hacer genotipaje del virus, de las muestras que se van obteniendo. Por lo general en el mundo en donde se hacen rastreos de seguimiento genético, se toman del número total de pruebas PCR encontradas positivas, se coge una proporción para hacer un muestreo y se envía a hacer los análisis para ver si es que ya la variante Omicron se está posicionando. En el país no tenemos esta capacidad, se toman muestras un poco aleatorias y se envían a los 2 laboratorios de referencia que están haciendo genotipaje, pero de lo que nos han ido informando es que ya existe Omicron comunitaria y evidentemente analizando lo que está pasando en el número de casos y analizando lo que ha pasado también en otros países, pues se está notando que es la posición de esta nueva variante la que está generando ahora este número de contagios. Aquí me plantean una pregunta que me parece muy, muy interesante y dirigida al especialista. ¿Se puede vacunar una persona? Vamos a suponer que una persona está con gripe. No es COVID, es gripe. Así le han diagnosticado. ¿Se puede vacunar a esta persona con gripe o no? Preferentemente no. En realidad, toda persona que está con síntomas, es decir, por ejemplo, yo estoy con dolor de cabeza, tengo algo de escalofrío y un poco de catarro, moquera, y suelen llamar los pacientes, doctor, ¿será que me vacuno? En general, yo le diría que para vacunarme yo tengo que estar en las mejores condiciones de salud. Si yo tengo alguna dolencia, dígase en este caso síntomas respiratorios, pero si tengo dolor abdominal, estoy con diarrea, tengo infección de vías urinarias, lo que sea, cualquier condición que afecte mi estado inmunológico para poder generar buenos anticuerpos, pues debería ser aplazado la vacunación en general. Claro que con síntomas respiratorios aún más debería aplazarse la vacunación. ¿Qué pasa con la vacuna? También hay vacunas contra la influenza o contra la gripe. En el contexto actual que estamos viviendo, ¿nos pueden ayudar o no, doctor? Sí, claro, las vacunas contra la influenza y la vacuna del neumococo, que son vacunas de aplicación obligatoria para menores de 5 años y mayores de 65 años, son importantes y están dentro del programa de vacunación que rige en los países y en el Ministerio de Salud también. Entonces es importante aplicarse también estas vacunas, principalmente aquellas poblaciones de riesgo, es decir, de hecho ya lo tenemos encajado en nuestro sistema de vacunación, la vacuna de la influenza a menores de 5 años y a mayores de 65 años. ¿Por qué, digamos, la ministra de Salud la semana anterior revelaba, por ejemplo, me parece que daba un par de datos contundentes? El uno señalaba que en las geonotificaciones de la semana anterior, el 80% de esas establecían la variante Omicron y solo el 20% la variante Delta, que es mucho más letal. Pero por otra parte, decía que la mayor parte de contagios
estaban dirigidos a la población o se habían expresado o evidenciado en la población de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo explicamos esto, doctor? Porque como es un virus que tiene una alta capacidad de contagio y quienes tienen un poquito más de complicación, principalmente en el ambiente escolar y también en la familia, de usar la mascarilla en el grupo de población pediátrica, pues ellos son los más susceptibles al contagio. Y además recordar que los virus respiratorios tienen una predilección por las edades extremas de la vida, ¿no? También los niños menores de 5 años tienen más facilidad de la captación de estos virus respiratorios, así como nuestros adultos mayores. Entonces, estos son varios factores que pueden generar el aumento de contagios en este tipo de población. Oiga, doctor, quiero entender también otra cosa. Cuando recién llegó la pandemia acá, y obviamente creo que no teníamos ningún tipo de conocimiento sobre el manejo, se hablaba de un aislamiento de 21 días, luego lo bajaron a 14 días, y ahora se habla de un aislamiento de 10 días. ¿Por qué estas diferencias en el tiempo que uno tiene que permanecer aislado hasta que el virus sea ineficaz? Porque se ha ido analizando las características de la carga viral en la población global, ¿no? Y se ve que los pacientes, o en general la mayoría de la población, tiende a eliminar y a borrar la carga viral de la parte nasofaringea en estos periodos. Inicialmente se desconocía mucho del virus y no teníamos claro cuánto era el promedio, y después de los análisis que se fueron haciendo de carga viral en las secreciones mucosas de la población, de las poblaciones en general a nivel del mundo, se ha ido reduciendo. Tanto es así que Estados Unidos, también en una decisión un poco que ha sido criticada y muy aplacada allá en Estados Unidos, han reducido el tiempo de transmisión en pacientes con síntomas, el tiempo de cuarentena, perdón, en pacientes con síntomas respiratorios a 5 días. Es decir, aquella persona que tiene síntomas gripales leves y se termina siendo COVID, ya no necesita hacer la cuarentena de 10 días, sino les han reducido a 5 días, y que los otros 5 días salga a trabajar con doble mascarilla. Es decir, cosas complejas que el mundo está viendo, que probablemente de acuerdo a los síntomas los pacientes pueden manejar. Y también, claro, eso también vemos en el aspecto clínico, en los pacientes que he ido atendiendo en el día a día. Puedo ver que aquellos pacientes con síntomas respiratorios leves se recuperan al tercer, cuarto día y ya están absolutamente normal. Entonces, claro, hay que se seguirán analizando. Además, esta variante, al parecer un poco menos letal y con menos potencia en afectar a los pulmones, pues probablemente pueda cortar un poco más de este tiempo, pero el tiempo lo dirá, iremos viendo qué ocurre en las poblaciones a nivel mundial. Acá nos piden que le preguntemos, y creo que es importante que usted responda esta pregunta, sobre todo porque hay una especie de mala costumbre que tenemos los ciudadanos de automedicarnos. Nos pregunta acá un oyente, ¿qué medicamentos debe tomar si está con síntomas? No sé si hay alguna recomendación o sí hay que ir al médico, doctor. Sí, a ver, la recomendación principal es evitar cualquier antiinflamatorio y el sobreuso de corticoides, y la recomendación, si es que hay síntomas leves, es utilizar el paracetamol, que es uno de los fármacos más benignos y que más puede ayudar a controlar los síntomas. Hacer un reposo, no desmandarse, no hacer ejercicio, aislarse, que es una medida importante, pero principalmente el fármaco más recomendado en estos procesos termina siendo el paracetamol. Entonces yo tendría que utilizar ese fármaco hasta ver si es que mis síntomas van evolucionando hacia peor, y debería acercarme a un médico en caso de que note que los síntomas van deteriorándose con el pasar de las horas. Aquí hay una muy buena pregunta también. Hay mucha gente que sale positivo y decide ir a trabajar de todas formas, argumentando que usará doble mascarilla para no contagiar. ¿Es adecuado eso? No, eso sí me ha pasado. Hay pacientes que dicen, doctor, tengo síntomas leves y tengo que ir a trabajar, pero lastimosamente es importantísimo informar y ser claro con el paciente, y creo que todos ahora, que frente a una variable tan contagiosa, si yo estoy con síntomas respiratorios en el pico de la enfermedad, en donde tengo un alto riesgo de contagio, lo ideal es aislarme y hacer teletrabajo. Yo creo que
la prudencia también y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos para tratar de contener el avance de esta variable muy contagiosa también es importante, y entra ahí esto de tratar de mantenernos en teletrabajo el mayor tiempo que podamos, ¿no? Y lo mismo, si yo estoy con síntomas respiratorios, es irresponsable que vaya a una reunión, sería irresponsable, porque así no sea COVID, tengo alto riesgo de que se trate de COVID y pueda transmitir al resto de personas. Yo, para cerrar, le quiero mostrar un gráfico que me encontré en las redes y que incluso se difundió en los chats de WhatsApp. Mostremos, por favor, el gráfico, don Robert. Ahí está en la pantalla, por ejemplo, un caso positivo versus una persona que no está con mascarilla, los dos hablan sin mascarilla, riesgo de contagio 90%. Caso positivo versus una persona que usa mascarilla, riesgo de contagio 30%. Caso positivo con mascarilla versus una persona que no usa mascarilla, riesgo de contagio 5%. Caso positivo la persona con mascarilla versus una persona que está con mascarilla, riesgo de contagio 1,5%. Caso positivo la persona con mascarilla frente a una persona que está con mascarilla pero a una distancia de 2 metros en espacios abiertos, riesgo de contagio 0%. ¿Este gráfico es exacto, es tal cual, doctor? No es tal cual, pero sí habla mucho de la característica del contagio del virus, es decir, está ya muy demostrado que el virus se transmite de manera respiratoria. Entonces, el virus tiene es básicamente cuando nosotros estamos en contacto cercano sin mascarilla en una zona cerrada, está clarísimo. Por eso, si es que yo quiero disminuir el riesgo de contagio, tengo que hacer en lo posible reuniones al aire abierto o invertir en ventilación. Se habla mucho de la inversión en ventilación que deben hacer ahora las entidades que tienen en espacios cerrados, por ejemplo, comprar estos dosímetros de CO2, es decir, analizar cuánto de concentrado está el aire expirado que tenemos nosotros en una zona cerrada. Es decir, empezar a invertir en ventilación, porque parece ser la mejor forma de controlar el contagio del virus. El cuadro se acerca mucho a lo que ocurre en la realidad, pero no termina siendo exacto, lastimosamente, porque son muchas las variables que incluyen. Inclusive se ha estudiado hasta la forma de hablar. Ciertas personas que atienden más a hacer sonidos guturales o que utilizan palabras con F, con G, con B, que son bilabiales, aumenta inclusive el riesgo de contagio. Hasta eso se ha llegado a estudiar. Pero en realidad yo diría que el estar en espacios abiertos, el utilizar bien la mascarilla es la mejor forma de prevenir. Y esto de lavarnos de las manos con alcohol, usar el gel alcohol, que tomarnos la temperatura, un poco ya tiene que ir pasando a la historia, porque ya todos los datos científicos demuestran que no sirven mucho en el efecto. Lo más importante es el lavado de manos y el uso de la mascarilla. Sin duda. Dos cosas finales, doctor. La primera, que me preguntan, si es que ya terminé la cuarentena y ya no tengo COVID, dice un oyente, ¿cuándo debo vacunarme? Por lo general se está recomendando esperar un tiempo prudencial entre 4 a 8 semanas. ¿Por qué? Porque cuando yo he adquirido la infección naturalmente, yo voy a generar anticuerpos también naturalmente. Entonces tendré que dejar pasar un tiempo prudencial para poder hacer que la vacuna genere anticuerpos nuevamente y dé un refuerzo a mi inmunidad. Correcto. Y lo último, doctor, hay una reflexión que hace una de nuestras oyentes, dice, no acudir a remedios caseros en ocasiones provoca más daño que ayuda, dice, por favor, aislarse y llamar al médico. ¿Qué le parece ese comentario? Sí, en general la automedicación hemos visto cosas bastante inverosímiles, gente que toma muchísimo antibiótico, que después empeora los procesos de control de los síntomas respiratorios. En general diría que hay muchos problemas en donde se pueda generar la automedicación y ciertos medicamentos y procesos caseros que a veces no tienen fundamento y que pueden deteriorar la sintomatología también. Correcto, doctor Larrategui, gracias por sus aportes, interesantísima charla con usted y esperamos volverlo a contactar. Que tenga una buena mañana. Una buena mañana, un saludo a todos. Gracias al doctor David Larrategui, médico internista, hablando sobre el tema del COVID. Vean ustedes, gracias por la participación. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.